¿Hay que descontar 16% a un pasante? Comparte y me gusta. Uno de los errores más frecuentes que escuchamos es este. Descuentan 16% de impuestos a los pasantes que perciben estipendio. Creo que es el momento de poner las cosas en claro para consultores, auditores, administradores, propietarios de empresas, asesores contables, etcétera. Pero, para resolver por qué no hay que descontar el 16%, primero hay que entender qué es jurídicamente un pasante. En este país, una persona es trabajador cuando concurren tres características o elementos esenciales. Decretos Supremos 23.570, 28.699. Son subordinación o supervisión, dependencia técnica o simplemente dependencia y percepción remunerativa. Los más importantes, dependencia técnica y supervisión. Entonces, el aprendiz pasante, por el contrario, no está viniendo a trabajar. No tiene por qué recibir salario, no. Viene a aprender. Hasta el nombre lo dice, aprendiz pasante. Y por tanto, si le damos un estipendio, de ninguna manera es pues para cubrir vestimenta, alimentación, vivienda, servicios básicos, no. Será pues para que finalmente sean sus pasajes y su refrigerio para irse a su casa, nada más. El mercado suele dar 1,000 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 700 pesos. Algunas petroleras dan 6,000, 7,000, 8,000, hay de todo, la verdad. Yo mismo he tenido que hacer pasantía 8 meses por 60 libras esterlinas la semana y una vivienda en Londres, en el centro de Londres, inclusive con turno mañana, tarde y noche de eso, roles de aprendizaje. Por eso nosotros llamamos en nuestros contratos y en general lo tratamos como aprendiz pasante con un guión de por medio, porque esa denominación refleja mucho mejor la naturaleza de la relación. De hecho, así aparece en diferentes normas que hablan sobre el tema. Código de Seguridad Social, Ley del Trabajo, su reglamento, la Ley de la Juventud. Y el problema aparece cuando se empiezan a mezclar tres familias jurídicas totalmente distintas. La consultoría por oficio independiente que permite descontar y retener 16%, no es el caso. La segunda es la relación laboral, que paga ese IVA, vinculado con el salario mínimo nacional, etcétera, y que, llegado o superado 11.342 pesos, obliga a pagar ese IVA, sea como retención o con entrega de facturas. No es el caso presente. Y la tercera es el aprendizaje. Mezclar estas tres figuras termina creando un personaje jurídico que la ley no reconoce. Así, en 1939 metieron a los pasantes en la ley del trabajo porque no había dónde más meterlos. No había, como hay modernamente en casi todos los países, una ley de pasantes y aprendices. No ha cambiado mucho hasta hoy día, la verdad. Pero no porque tengan un par de artículos en la ley del trabajo 28 y siguiente, no es por ello que vamos a entender que es un trabajador. Por ejemplo, nosotros no pagamos nunca al aprendiz pasante, aguinaldo, ni vacación, ni primas, ni siquiera finiquito. No le corresponde de ninguna manera. Máximo le llegará un estipendio. Vamos en orden. Salario mínimo nacional presente, 3.300 pesos. Bien. Artículo 15, Decreto Supremo 5315. Dice, se le asignará al aprendiz pasante un salario teórico, es decir, no monetario, solo para efectos de calcular cuánto hay que hacer de aporte a la caja de salud, cualquier caja de salud que permita su afiliación y asistencia médica. Bien. Sobre esa base, entonces, se hace el aporte. Y es parte de las planillas adicionales o complementarias que las cajas obligan a presentar. Aquí hay un modelo líquido pagadero, cero, fin. Pero, si la empresa decidió otorgarle un estipendio, digamos 500, 300, 700, 1,000, etcétera, ese será su líquido pagable. Las cajas obligan a presentar una planilla complementaria o adicional como esta. Le he ofrecido 700, líquido pagable 700, ni un peso de retención o de impuesto. Y entonces viene la pregunta original. ¿Hay que descontarle 16% como si fuera consultor independiente? No, porque no es consultor. No es consultor oficio independiente. Tampoco le aplica ese IVA. Claro, tal vez pueda haber algún caso en el cual el pasante estuviera recibiendo un estipendio en el monto igual o superior a 11.342. ¿Le debería descontar ese IVA? Tampoco, porque no es salario, es estipendio. Bueno, si tu empresa entonces desea implementar correctamente un programa de aprendizaje, cualquiera de sus tres modalidades, nuestra tienda tiene el pack, se vale 70 bolivianos en precio reducido. Son 3 documentos, con mínimo nacional, con salario teórico y con estipendio. Por si acaso las cajas de salud multan si encuentran pasantes sin aportes. Pueden hallarlo en cualquier documento, aunque sea en el manejo de caja chica, y empiezan a preguntar, ¿quién es Juanita? ¿Quién es Juanita? ¿Y quién es Juanita? ¿Quién se ha beneficiado de taxis? Ah, es que es una pasante que teníamos, ¿ok? Mi aporte. 10% del mínimo nacional de la época, pero ahora ya no es 10%, ahora es casi 30%. Más o menos para el mínimo nacional presente, 3.300 pesos, las cajas de salud imponen una multa de 982 pesos por mes. Y otras cajas más surgidas de plata, como la caja que atiende empresas financieras, dice que si la empresa empieza pasantía con un pasante el último día de mes, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo radical, igual tiene que pagar 10% del mínimo nacional en calidad de salario teórico. Porque, indican, como no se trata de salario, provisto que no son trabajadores, entonces, al ser un reconocimiento monetario para otros fines, no se permite la proporcionalidad remunerativa del artículo 52 de la ley. Por tanto, tienen que dar el aporte por salario completo, independientemente
rápidamente de que sí, al pasante le llegó aunque sea un peso. La necesidad tiene cara de hereje. Esta caja, por ejemplo, ya no escucha ningún argumento de nada sobre ningún tema en medio de una fiscalización. Todo es recaudación a lo loco. De otra manera, probablemente tendría que cerrar sus puertas. Y lo está haciendo para pasantes, por ejemplo, así, a lo bestial. Amestegui Asesores Laborales, Relaciones de Productividad y de Confianza.